Sean bienvenidos a la primera clase de Matemáticas 1. Va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes una asignatura que es tan importante para la vida, ¿verdad? Para el desarrollo o la resolución de problemas. Los temas que vamos a estar viendo son temas básicos que ustedes pues ya los han visto en estudios previos. Temas relacionados comenzaremos con lo más básico, que son los números reales. Veremos factorización, desigualdades, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, funciones y otros temas que, repito, ya no va a ser nada nuevo para ustedes porque ya lo han visto en estudios previos. Vamos a comenzar con el primer tema para identificar los diferentes tipos de número que hay con el primer tema, que es los números reales. Podemos decir que los números reales son todos los números que existen, es decir, está compuesto por el grupo de los números enteros, los números racionales y los números no racionales. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que vaya quedando claro. Los primeros son los números enteros. Los números enteros nosotros vamos a dividirlos en dos. El primero va a ser los números enteros positivos. Y los otros van a ser los números enteros negativos. Estos son los números, pues, como lo que nosotros, como bien lo dice, no están fraccionados, sino que son números enteros, por lo tanto no van a llevar decimales ni fracciones. Vamos a comenzar recordando lo que son los enteros positivos. Tenemos por acá, si nosotros lo queremos representar como en un conjunto, los números enteros positivos, que también son conocidos como números naturales, porque nos sirven para contar. Comenzamos con 0, 1, 2, 3 y hasta llegar al más infinito. Y tenemos los números enteros negativos, que ahí no vamos a comenzar de 0, sino que vamos a comenzar con menos infinito. Esos son 3 puntos suspensivos. Y seguimos con los números. Es importante identificar y vemos que el 0 aparece tanto en los positivos como en los negativos. Eso significa que el número 0 es un número, no es más bien ni positivo ni negativo. La función de él es ser un punto de origen, un punto de separación de los números enteros negativos y los números enteros positivos. Ahora podemos concluir con esto que los números enteros van a ser los que ya hemos descrito por acá. Entonces comenzaríamos desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el más infinito. Estos serían los números enteros, compuestos por todos los negativos y los positivos. Vemos que el 0, repito, es un punto de origen para los
números enteros positivos y un punto de llegada para los enteros negativos. Su función es solo separarlos. Ahora, en el caso de los números negativos, es importante identificar que entre más el número más se aleja del 0, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá una recta donde colocamos siempre el 0 como punto de separación de esos dos números, ya dijimos que a este lado van a estar, al lado izquierdo, los números negativos y al lado derecho van a estar los números positivos. Entonces, con respecto a los números negativos, por ejemplo, si tengo un menos 10 y tengo un menos 15, ya vimos que con respecto a estos números, si tenemos el punto de llegada que es 0, comenzamos acá con menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Entonces, si vemos estos números, el número mayor sería el número 10, porque es el que más se acerca a 0. Entre más se vaya alejando del 0, ese valor negativo pues va a ser menor, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se debe recordar con respecto a los números enteros. Ahora veamos los números racionales. Los números racionales no es más que lo que nosotros conocemos como una fracción. Ahora, esa fracción está compuesta por un numerador, ¿sí? Que en este caso le llamamos P, y por un denominador que le llamamos Q, pero va a ser racional siempre y cuando Q, o sea, el denominador, no sea igual a 0. Por ejemplo, un número racional es 2/3. Tenemos un numerador y un denominador. Pero si yo tuviera 2/0, no es un número racional porque no cumple el requisito que tenemos por acá. Igual si ustedes lo hacen en su calculadora, esta operación 2 entre 0 le va a dar error. O sea, no existe, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que lo primero que deben identificar es que el denominador no sea 0. Si es 0, pues definitivamente no es un número racional. De lo contrario, pues sí, ¿verdad? De hecho, los números racionales está compuesto por números enteros. Si nosotros tenemos por acá, veamos 10 entre 10. Tenemos que 10 es un entero y 10 también, el denominador es un entero. Entonces, cuando llegamos al resultado de este tipo que nos queda fracción, podemos optar por tres formas para resolver esto. Lo primero que vamos a ver es que se pueda dividir, o sea, que sea una división exacta. En este caso, si nosotros dividimos 10 entre 10, el resultado va a ser 1. Si se fijan, de una fracción nosotros obtenemos como resultado un entero. Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5 entre 10, que es la otra opción que podemos obtener, en el caso, como no es división exacta, pero sí podemos simplificar. Entonces lo que hacemos es simplificar. Quinta de 5, 1 y quinta de 10, 2. Entonces nuestro resultado siempre seguiría siendo una fracción, pero ya simplificada. Y la otra opción es que definitivamente no se pueda, no tenga ni división exacta, ni se pueda simplificar. Entonces en ese caso dejamos ahí la respuesta. En el primer caso no es válido que usted deje una respuesta hasta acá. Porque repito, cuando usted llega a un resultado, o sea, cuando hace un procedimiento matemático y va a obtener una respuesta, usted tiene que revisar que si la fracción que le ha quedado, ver si es división exacta
que en el primer caso, si se puede simplificar, hay que hacerlo. Y finalmente, si no se puede, pues lo dejamos tal cual y nos ha quedado, ¿verdad? O nos ha dado como resultado. Veamos entonces los números irracionales. Si ya identificamos los enteros, que está compuesto por los enteros positivos, los enteros negativos, ya identificamos o vimos también los números fraccionarios o racionales. Ahora nos falta el último tipo de números que componen los números reales. Entonces, los números irracionales van a ser aquellos que no es ni entero ni tampoco se puede representar como una fracción. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, las raíces. Si nosotros tenemos raíz de 2, eso es un número irracional. El otro que podemos identificar como un número irracional es el valor de pi. Si nosotros le sacamos, por ejemplo, raíz de 2, nos va a dar 1.42 y el valor de pi es 3.14. Entonces, todas las raíces, ¿sí? Valores de pi y todo eso van a componer los números irracionales. Entonces, pero si por ejemplo tenemos en raíz con una base que es 36, nosotros vemos que raíz cuadrada de 36 sí se puede resolver. Entonces, esto ya no sigue siendo un número racional, sino que ya es un número entero. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los tres tipos de números que hemos visto: los enteros, los racionales y los irracionales. Finalicemos con una pequeña gráfica donde nosotros la vamos a identificar como la recta de los números reales. Este cero que está acá, ya dijimos que se conoce como origen. Ese es el origen. Entonces, tenemos que los números que están con negro, pues son números enteros, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4. Y los valores que están con amarillo, vemos aquí, por ejemplo, pi, ya vimos que es un valor irracional. Raíz de 2 también es irracional. Acá tenemos que un medio es racional porque está representado de P sobre Q. Y vemos que en el denominador es un número diferente a 0. Acá este también es un número racional porque aunque nosotros acá no lo tenemos representado con una fracción, pero sabemos de que este 1.5 lo obtuvimos dividiendo menos 3 sobre 2, que nos da ese resultado. Entonces, y finalmente pues tenemos pi negativo también, que es irracional. Entonces concluimos que los números reales son todos los números que existen. Dentro de los números reales están los números enteros positivos y negativos, los números racionales y los números irracionales. Posteriormente, bueno, de hecho van a tener por ahí un pequeño, varios enunciados donde ustedes tienen que colocarle falso o verdadero a cada ítem que se les presenta. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase.